¿Qué dicen los papas, cardinales, pastores protestantes acerca del cambio de la misa católica en el año 1969? ¿Qué dicen? El cardenal Ottaviani y el cardenal Bacci escribieron un librito llamado Breve examen crítico del Novus Ordo Missae. Entonces el cardenal Ottaviani, que era el prefecto de la doctrina de la fe, responsable número 1 a nivel mundial de la fe católica después del Papa, y bien cuando salió o iba a salir, más bien estaba en preparación el nuevo misal, lo hizo analizar por una comisión de expertos, liturgistas, sacerdotes, etcétera, y teólogos, y lo hizo analizar y mandó este estudio con este breve examen crítico de la nueva misa con una carta, la mandó al Papa Pablo VI. ¿Qué dice? Santo Padre dice: es nuestro deber como consejeros suyos de alertar del peligro cuando hay peligro. Dice: el nuevo Ordo Missae, la nueva manera de hacer la misa, si se consideran los elementos nuevos, susceptibles de apreciaciones muy diversas, que aparecen sobreentendidos o implícitos, y bien la nueva misa, el nuevo misal, se aleja de una manera impresionante. Impresionante significa que se pone un niño, no sé, de medio metro y un hombre de 2 metros, uno al lado de otro. O sea, impresionante la diferencia, ¿no? Y bien, la nueva misa, el nuevo misal, se aleja de una manera impresionante, tanto en el conjunto como en el detalle, de la teología católica de la misa, tal como fue formulada en la sesión 22 del Concilio de Trento, al fijar definitivamente los canones, las reglas del rito. El Concilio de Trento levantó una barrera infranqueable contra toda herejía que pudiera menoscabar la integridad del misterio. Bien, esto lo dijo el cardenal Bacci Ottaviani en el año 1969. La nueva misa se aleja de una manera impresionante, tanto en el conjunto como en el detalle, se aleja de la teología católica de la Santa Misa, tal cual como el Concilio de Trento lo había formulado. ¿Y por qué el Concilio de Trento levantó esta barrera infranqueable contra toda herejía? Porque precisamente la herejía protestante había atacado el corazón del culto católico, que es la misa. Para ellos la misa se hizo un simple memorial. De hecho, van a perder el sacerdocio y van a instituir la Santa Cena, que ya no es el santo sacrificio de la cruz realizado sobre el altar con la misma eficacia y nuestro provecho. Entonces, el Concilio de Trento, al fijar definitivamente los canones, levantó una barrera infranqueable, es decir, que nadie puede atacar, violar la regla católica. Entonces, levantó esa barrera infranqueable contra toda herejía que pudiera menoscabar la integridad del misterio. Monseñor Isidro Fuentes, no me acuerdo su nombre, decía que en México había un sacerdote que se iba a misa con tortilla y tequila. Y bien, sin los cambios de la misa, sin dar una cierta libertad actual, esto no hubiera pasado. Durante 4 siglos, y bien, ningún sacerdote celebró de otra manera que lo que la Iglesia había fijado. Entonces, la nueva misa se aleja no de una manera ligera, superficial, sino impresionante en el conjunto como el detalle de la teología católica de la misa, que realmente dice lo que es la misa católica. El mismo sacrificio, con el mismo sacerdote y la misma eficacia en nuestro provecho, ofrecido de otro modo. ¿Y qué dicen? Algo interesante aquí. ¿Qué dicen, por ejemplo, los pastores protestantes? Y bien, en 1973, el 8 de diciembre, el Consistorio Superior de la Confesión de Augsburgo y Lorena
llamada Iglesia Evangélica decía, entonces los protestantes que no creen en la misa católica, decía, dadas las formas actuales de la celebración eucarística en la Iglesia Católica y en razón de las convergencias teológicas presentes, muchos obstáculos que hubieran podido impedir a un protestante participar en su celebración eucarística parecen hallarse en vía de desaparición. Hoy en día debería serle posible a un protestante reconocer en la celebración eucarística católica la cena instituida por el Señor. Entonces han despojado la manera de celebrar la misa católica de todo lo que no gustaba a los protestantes, y el protestante hoy puede ver en la celebración católica la cena instituida, con otras palabras, un memorial de una cena y no el santo sacrificio. Nos atenemos al uso de las nuevas oraciones eucarísticas, en las cuales volvemos a encontrarnos y que tienen la ventaja de matizar la teología del sacrificio. No lo suprime completamente, pero lo matiza. Con otras palabras, favorece lo que es protestante. Entonces, encontramos, el nuevo misal dice, la ventaja de ver, matizar la teología del sacrificio que teníamos el hábito de atribuir al catolicismo. Entonces, los protestantes tenían el hábito, y con razón de hecho, de decir que la Iglesia Católica sí celebra un sacrificio real, verdadero, no cruento, no sangriento. Esas plegarias nos invitan a volver a encontrar una teología evangélica del sacrificio. Entonces, este testimonio de los protestantes vale oro. Las plegarias eucarísticas católicas actuales bien ayudan a los protestantes a encontrar una teología evangélica del sacrificio y no la católica. Resumo esta cita de los protestantes, muy interesante. Dice, ¿qué dice? Dadas las formas actuales de la celebración eucarística en la Iglesia Católica y en razón de las convergencias teológicas presentes, muchos obstáculos que hubieran podido impedir a un protestante participar en su celebración eucarística parecen hallarse en vía de desaparición. Con otras palabras, el culto católico se transformó de tal modo que un protestante pueda aceptarlo. Hoy en día debería serle posible a un protestante reconocer en la celebración eucarística católica la cena instituida por el Señor. Entonces, la nueva misa fue calcada, por desgracia, sobre la Santa Cena protestante, que no tiene sacrificio, que es una simple memorial. Nos atenemos al uso de las nuevas oraciones eucarísticas católicas, en las cuales volvemos a encontrarnos y que tienen la ventaja de matizar, sin suprimirla claramente, pero matizar la teología del sacrificio que teníamos el hábito de atribuir al catolicismo. Esas plegarias nuevas católicas nos invitan a volver a encontrar una teología evangélica del sacrificio. Con otras palabras, el culto católico nuevo imita al protestante. Y esos son los protestantes que lo dijeron ya el año 73 del siglo pasado. Es decir, 3 años después de los cambios, los protestantes aplauden. Mientras que en el año 69, el cardenal Ottaviani alertó: la nueva misa se aleja de una manera impresionante de la teología católica de la misa, tal cual el concilio protector de la fe católica de Trento, que protegió la fe católica frente a la herejía, había formulado. Entonces, concretamente, están haciendo algo que va del lado de los protestantes. De hecho, hoy muchos católicos que asisten o asistían a la misa nueva, cuando se hacen protestantes no se dan cuenta del cambio. ¿Por qué? Porque hacen más o menos, igual que los protestantes. Aplausos, gritos, guitarras, esto, aquello, una mesa frente al pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo dice el Consistorio Superior de Augsburgo de los protestantes de Francia y Alemania. ¿Y qué dijo el Papa Pablo VI en su discurso del 19 de abril de 1967? Bien, el Papa Pablo VI dijo:
Lo que es para nos causa de aún mayor aflicción es la difusión de la tendencia a desacralizar, como se atreven a decir, desacralizar la liturgia, si todavía merece conservar ese nombre, y con ella fatalmente desacralizar el cristianismo. Aquí el Papa lanza un grito de alarma muy fuerte, pero por desgracia no tomó las medidas adecuadas para frenar esto. Veía que algo no funcionaba y lo denuncia, que bueno, lo que es para nos causa de aún mayor aflicción es la difusión de la tendencia a desacralizar, como se atreven a decir, desacralizar la liturgia, si todavía merece conservar ese nombre, y aún con ella fatalmente desacreditar el cristianismo. Entonces el Papa dice, hay una tendencia de teólogos, de profesores, de sacerdotes, de liturgistas, que una tendencia es algo, no es ligero, es algo fuerte, que van a desacralizar la liturgia católica si todavía merece llevar ese nombre. Y bien, cuando un sacerdote se siente por el suelo y toma un vaso y hace una disque Eucaristía por el suelo sentado, y piensa, ya no es lo que fue la misa católica. Entonces, al desacralizar la liturgia, desacraliza el cristianismo verdadero. El Papa sigue diciendo, esa nueva mentalidad cuyos turbios orígenes sería fácil señalar y sobre la cual esta demolición del culto católico auténtico pretende fundarse, implica tales trastocamientos doctrinales, disciplinarios y pastorales que no dudamos en calificarla de aberrantes. Lamentamos tener que decir esto, no solo a causa del espíritu anticanónico y radical que profesa gratuitamente, sino más bien a causa de la desintegración que comporta fatalmente. Realmente el Papa dice muchas cosas en pocas palabras. Esa nueva mentalidad, hay una nueva mentalidad que no es católica y que es modernista, liberal, cuyos turbios orígenes, interesante, los orígenes de los cambios no son católicos, vienen del protestantismo, vienen de teorías condenadas durante 150 años por los papas. Entonces dice el Papa, esta nueva mentalidad cuyos turbios orígenes sería fácil señalar y sobre la cual esta demolición del culto católico auténtico pretende fundarse. Entonces destruyen el culto católico auténtico y pretenden tomar su lugar, hacer pasar por católico algo de origen turbio, pero demoliendo, destruyendo, eliminando el culto católico auténtico, dice el Papa. Repito porque es importante. Entonces, esa nueva mentalidad, cuyos turbios orígenes sería fácil señalar y sobre la cual esta demolición del culto católico auténtico pretende fundarse, implica, produce tales trastocamientos doctrinales, concretamente destruye la fe, produce, implica tales trastocamientos doctrinales, disciplinarios y pastorales que no dudamos en calificarla de aberrantes. Bien, yo diría no aberrantes, diría más bien herejes. Entonces el Papa dice, lamentamos tener que decir esto, no solo a causa del espíritu anticanónico. Entonces estos modernistas que después del concilio pensaron tener libertad absoluta de hacer lo que quieren, y bien menospreciaban el derecho de la iglesia. Entonces hay un espíritu anticanónico y radical que profesaba gratuitamente una doctrina tal que llevaba la iglesia a la desintegración. El culto católico fue realmente desintegrado. Y lo curioso es que el Papa dijo esto el 19 de abril de 1967 a los miembros del Concilium para la aplicación de la Constitución litúrgica. Entonces todavía no había hecho la nueva misa. Y esta gente, esta tendencia, dice el Papa, que llevaba a la desintegración, a la demolición del culto,
va a finalmente fabricar la nueva misa, en parte apoyándose en esas cosas aberrantes, porque tiene que imitar, por ejemplo, a los protestantes. Que yo sepa, el primer sacerdote que dejó el altar frente a la cruz para poner una mesa frente al pueblo y celebrar fue Lutero. ¿Y por qué tenemos que imitar a Lutero? ¿Por qué? ¿Acaso Lutero no es el primer responsable de la destrucción de la cristiandad y del mundo, digamos, nuevo, apóstata, pagano, anticristiano, masónico y ateo? Que tenemos que ser claros. Entonces el Papa, en lugar de frenar todo eso, va a apoyar, claro, cosas menos aberrantes, al menos en el papel, pero concretamente nadie frenó estas aberraciones. Entonces la nueva misa va a entrar en aplicación finalmente el año 69, pero el cardenal Ottaviani ya había alertado, diciendo cuidado, la nueva misa se aleja de una manera impresionante en el conjunto como el detalle de la teología católica tal cual el Concilio de Trento la había fijado. Y bien, cuando cardenal Ottaviani intervino directamente, aceleraron el movimiento diciendo en unos meses ya misa en italiano. Entonces, después del año 69, la nueva misa entra en aplicación. Dan poco tiempo a los sacerdotes de adaptarse a la nueva misa y los sacerdotes viejos pueden seguir la antigua pero en privado. Parece que Monseñor Balaguer del Opus Dei nunca no celebró misa moderna, celebraba en privado la misa tradicional. Bueno. Ahora hay un obispo alemán, Klaus Gamber, que escribió un libro que se llama La Reforma de la Liturgia Romana. En la página 34 dice algo muy interesante. Desgraciadamente, los innovadores, los que hicieron la reforma, no se han contentado con algunas reformas juiciosas y necesarias. Entonces, este juicio de este obispo Gamber es muy interesante. Aquí dice Gamber que no está en contra de toda reforma. Dice los innovadores, los reformadores, los que hicieron el cambio, no se han contentado con algunas reformas juiciosas y necesarias. Han descuidado la recomendación del concilio, que en el artículo 23 de su constitución sobre liturgia dice: solo se harán innovaciones si la utilidad de la iglesia los exige verdadera y ciertamente. Entonces, en el Sacrosanctum Concilium, la Constitución de la Liturgia dice, solo se harán innovaciones, cambios, si la utilidad de la Iglesia las exige, verdaderas ciertamente. Han querido mostrar abiertos a la nueva teología tan equívoca, abiertos al mundo de hoy. Entonces, ahí hay una traición. Y ahí no pueden decir que ellos hicieron lo que dijo el concilio. El concilio no dijo esto. El concilio no dijo de ser abiertos a la nueva teología tan equívoca y abiertos al mundo de hoy naturalista neopagano. El concilio dijo, solo se harán innovaciones si la utilidad de la iglesia las exige, ¿verdad? Ciertamente. ¿Qué dijo el Concilio Vaticano II acerca de la liturgia? Bien, la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, párrafos 22, 3 y 23, dice que nadie, aunque sea sacerdote, que nadie añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Y bien, todos los que hacen lo que de las suyas actualmente en la liturgia, y bien, contradicen Vaticano II. No aplican Vaticano II. Y en nombre de Vaticano II llevan la gente a la apostasía. Sí. Nadie, aunque sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Hoy, cuando un sacerdote de la nueva misa quiere celebrar de la mejor manera lo que queda, se burlan de él. Lo tachan todavía. Y bien, esta gente que pretende tan seguir Vaticano II, bien, no sigue Vaticano II. Aunque Vaticano II abrió la puerta. Sigue el concilio. No se introduzcan innovaciones si no lo exige una utilidad verdadera y cierta de la iglesia. Y solo, si hay novedades,
solo después de haber tenido la precaución de que las nuevas formas se desarrollen, por decirlo así, orgánicamente a partir de las ya existentes. Repito lo que dice el concilio. Y yo pido que se aplique el concilio. Y todos los que hacen el contrario de esto, bien, no pueden pretender que sigan el concilio, pero nos persiguen en nombre del concilio. Eso sí. ¿Qué dice? Que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en liturgia. Hoy cualquiera prácticamente hace lo que quiere. No se introduzcan innovaciones, si no lo exige una autoridad verdadera y cierta de la Iglesia, es solo, si hay innovaciones, solo después de haber tenido la precaución de que las nuevas formas se desarrollen, por decirlo así, orgánicamente, a partir de las ya existentes. Y por esta frase, precisamente, muchos obispos tradicionales firmaron, pero los modernistas no les importa. Utilizan un lenguaje suave, digamos, sí, suave, liberal mediano, y después llevan a los extremos. Entonces aquí dice el obispo Gamber, este obispo alemán que escribió este libro sobre la reforma de la liturgia romana, que vale la pena leerlo, y bien dice, han querido más los innovadores, han querido mostrarse abiertos a la nueva teología tan equívoca, abiertos al mundo de hoy. Pero la nueva teología fue condenada por Pío XII, en 1950 pienso, Humani Generis. Dice, habla de teorías que socavan las bases de la fe católica. Klaus Gamber sigue diciendo, por esto, los artífices del nuevo rito de la misa no pueden apelar al concilio, aunque no cesen de hacerlo. Las instrucciones del concilio están escritas en forma general y permanecen abiertas a diversas soluciones. En cualquier caso, lo cierto es que el nuevo Ordo Missae no hubiera recibido la conformidad de la mayoría de los padres conciliares. En eso estamos totalmente de acuerdo. Bien, la mayoría, no, 20% quizás y más de los obispos del Vaticano II, bien, nunca jamás hubieran aceptado estas aberraciones, estas nuevas misas, esta manera de hacer las cosas actualmente. Y todos dicen concilio, pero no obedecen, no hacen lo que dice el concilio, cuando el concilio es realmente, habla de cosas sensatas y católicos. Entonces aquí dice, en cualquier caso, lo cierto es que el nuevo Ordo Missae, la nueva misa actual, no hubiera recibido la conformidad de la mayoría de los obispos del Concilio Vaticano II. ¿Y qué dijo? Otra cita interesante. ¿Qué dijo el cardenal Ratzinger? Bien, el cardenal Ratzinger, en su libro Klaus Gamber, La intrepidez de un verdadero testigo, dice esto: lo que ha ocurrido tras el concilio es algo completamente distinto. En lugar de una liturgia fruto de un desarrollo continuo, se ha introducido una liturgia fabricada. Ratzinger insistía mucho en esta. Se ha creído que fabricar una liturgia en una mesa de un café, después de tener la firma del Papa, se puede. No, señor. La liturgia nunca se fabricó. La liturgia se recibe. Es el culto divino. Lo que ha ocurrido tras el concilio es algo completamente distinto. En lugar de una liturgia fruto de un desarrollo continuo, se ha introducido una liturgia fabricada. Se ha salido de un proceso de crecimiento y de devenir para entrar en otro de fabricación. No se ha querido continuar el devenir y la maduración orgánica de lo que ha existido durante siglos, se ha sustituido, como si fuese una producción industrial, por una fabricación que es producto banal del momento. Entonces, la nueva liturgia es producto banal del momento, de la preocupación de los años 60-70. Klaus Gamber, dice Ratzinger, con la vigilancia de un auténtico vidente y con la intrepidez de un verdadero testigo, se ha opuesto a esta falsificación y nos ha enseñado incansablemente la plenitud viva de una verdadera liturgia. Muy bien, gracias a Dios.
Klaus Gamber dice, se ha opuesto a esta falsificación. De la liturgia y nos ha enseñado incansablemente la plenitud viva de una verdadera liturgia. Podemos decir lo mismo de Monseigneur Lefebvre. ¿Por qué Monseigneur Lefebvre no siguió los cambios? Y porque sabía que su origen no era pura, no era católica, no era apostólica, no venía de los santos, sino era copia de los protestantes. ¿Y qué dijo el Papa Juan Pablo II? Es algo muy interesante también. El Papa Juan Pablo II, en el año 1981, en el tomo 4, primera parte de su Opera Omnia como Papa, Insegnamenti de Giovanni Pablo II, en la página 235 dice, yo traduje del italiano, tuve en mi mano el libro, tal cual, dice, es necesario admitir con realismo y con profunda atormentada sensibilidad que los cristianos hoy en gran parte se sienten extraviados, confusos, perplejos e incluso desilusionados. Tremendo, ¿no? Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada, enseñada desde siempre. Se han propagado verdaderas y propias herejías, corrupción de la fe, en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia. Entonces el Papa Juan Pablo II sí reconoce que la liturgia, el culto divino, se ha manipulado. Y consecuencia de esto, vale oro este diagnóstico. Consecuencia, dice el Papa, inmersos en el relativismo, o cada quien su idea, su opinión, inmersos en el relativismo intelectual y por eso moral, los cristianos hoy, los católicos, se ven tentados por el ateísmo, el agnosticismo, el iluminismo vagamente moralista, un cristianismo sociológico sin dogmas definidos y sin moral objetiva. Esto lo dijo el Papa Juan Pablo II y publicado también Observatorio Romano, 7 de febrero de 1981, edición italiana. Y los que tienen el libro de Romano a medio, Iota Unum, Historia de las Transformaciones del Catolicismo del siglo XX, ahí también lo cita. Entonces aquí dice, se han esparcido a manos llenas, ¿qué? Verdaderas y propias herejías, corrupción de la fe en materia dogmática y moral. Pero si el dogma está falsificado, ¿sobre qué se basa la moral? Sobre nada, no tiene base. Se ha manipulado incluso la liturgia. Otro testigo de los cambios es Cardenal Antonelli, que trabajó durante muchos años en el Vaticano, y Antonelli dice esto, hablando del padre Bunini, Annibale Bunini, el autor principal de la Nueva Misa, que desde años trabajaba en este asunto simpatizando con los protestantes, decía, Antonelli dice de Bunini, podría decir muchas cosas de ese hombre. Debo añadir que siempre ha sido sostenido por Pablo VI. En el año 62, el Papa Juan XXIII lo expulsó del Vaticano y perdió todos sus puestos. ¿Sí? Bunini mismo dice, ¿qué me reprochaban? Me reprochaban de ser modernista, progresista y iconoclasta. Iconoclastas los que destruyen de imágenes santas. Modernista, progresista, todo cambia en la iglesia, todo, el relativismo y la fe. Juan XXIII lo expulsó. Cuando murió, Pablo VI lo reincorporó, lo recibió, y aquí dice Antonelli, siempre Pablo VI ha sostenido el padre Bunini. No quisiera equivocarme, dice, pero la laguna más notable del padre Bunini es su falta de formación y sensibilidad teológica. En la misa, en la liturgia, cada gesto, cada rito es teología. La liturgia es el dogma rezado. Entonces, si este hombre es un historiador de la liturgia, sin hablar otros contactos que tenía, parece masónicos, etc., es otro asunto. Pero si este hombre, apoyándome solamente lo que dice Antonelli, si la laguna principal de este padre Bunini es su falta de formación y sensibilidad teológica, ¿cómo va a ser una liturgia de la Iglesia Católica? Tengo la impresión, dice Antonelli, de que se ha conseguido mucho, sobre todo en materia de sacramentos, a la mentalidad protestante. Tengo la impresión
que se ha concedido mucho en materia de sacramento a la mentalidad protestante. Y de hecho, hemos citado hace rato la Confesión de Augsburgo, los protestantes de Alemania y de Francia, que dicen ahora nosotros, hoy en día debería ser posible a un cristiano protestante reconocer la celebración eucarística católica, reconocer la cena del Señor, es decir, un culto despojado de lo que es el sacrificio. El mismo Antonelli, otro testimonio muy interesante, el mismo Antonelli dice, hablando de los que hicieron la misa nueva, ¿qué dice? Muy interesante. Lo más triste es un dato de fondo, una actitud mental, una posición preestablecida. Es decir, muchos de los que han influido en la reforma litúrgica y otros no sienten ningún amor, ninguna veneración por lo que se nos ha sido transmitido. Esa es la misa tradicional. Menosprecian, dice, de antemano los menosprecian. De ahí una mentalidad negativa, injusta, dañina. Por desgracia, el Papa Pablo VI está algo de su parte. Abrigarán todas las mejores intenciones, pero con semejante mentalidad se sienten inclinados a demoler y no restaurar. Demoler y no restaurar. Entonces, muchos, dice, de los que han influido en la reforma, no tienen ningún amor, ninguna veneración, ningún respeto por lo que fue comunicado durante 2000 años por los santos. Hombre, el que no tiene respeto a la herencia de los santos es un revolucionario, es un protestante. De antemano menosprecian lo pasado. Y bien, Dios maldijo lo que hicieron. Naciones católicas, el 98% católicas hace 60 años, hoy perdieron 20, 30, 40% de sus hijos. Y todavía nos hablan esta gente, ¿no es justo? ¿Y qué dice el cardenal Ratzinger, más tarde Papa Benedicto? Y bien, el cardenal Ratzinger, en su libro llamado Mi vida, autobiografía, ediciones Encuentro Madrid 2006, página 167, dice, la promulgación de la prohibición del misal revisado por San Pío V, que se había desarrollado a lo largo de los siglos desde el tiempo de los sacramentales de la Iglesia antigua, comportó una ruptura en la historia de la liturgia cuyas consecuencias solo podían ser trágicas. Entonces, el hecho de haber bruscamente, de un golpe, eliminado la misa tradicional, bien, comportó una ruptura en la historia de la liturgia cuyas consecuencias solo podían ser trágicas. Y en mismo lugar, en el mismo libro dice, estoy convencido que este cambio nos hizo mucho daño. Otra cita es del mismo Papa Benedicto. Y finalmente el Papa Benedicto, el 7/7/2007, dice, hablando del misal tradicional, dice, el misal promulgado por Juan XXIII nunca se ha abrogado. Nunca. Este misal nunca fue abrogado, siempre fue autorizado. Por lo tanto, ¿por qué? Porque una costumbre, un rito de la Iglesia, recibido de una manera inmemorial, uno no sabe cuándo empezó, no se puede eliminar así. Es como si prohibieran el credo, no se puede prohibir el credo. Entonces, todo católico tiene derecho de rezar el credo de la Iglesia Católica, todo católico tiene el derecho de aprender su fe en los catecismos publicados por la Iglesia Católica, aunque daten de siglos. Y bien, todo católico tiene también derecho a esta misa. Y de hecho, el Papa Francisco, bien, tampoco lo prohíbe, no puede prohibirlo, pero lo sofoca, lo ahorca para que esto caiga, digamos, en desuso, impidiendo al nuevo sacerdote de celebrarlo. Pero no logrará, porque después de su muerte, otro Papa va a abrogar este nuevo decreto y decir, ve a dónde vamos, porque finalmente la Iglesia no puede renegar de su pasado. La Iglesia no puede ignorar su pasado. O regresa a la tradición de todos los santos y siglos, o la crisis va a continuar. Y bien, preferimos seguir las huellas de los santos que las huellas de unos soñadores, vamos a decir, para no decir otra cosa, que pensaban renovar todo y fracasaron. Hace 50, 60 años, bien, varios países aquí de América hispana
eran 90, 95, 98% católicos. ¿Y hoy cuántos son los protestantes? 20, 30, 40% y más. Entonces, por los frutos se conoce el árbol. Lo que pretendían no dio fruto. Por lo tanto, es más seguro seguir las huellas de los santos que decir novedades inventadas a la moda. Como decía el gran teólogo católico francés, Garrigou Lagrange, y bien decía, ¿para qué seguir una moda teológica que va a acabar el basurero de la historia?